Al habla Cinéfago 87 en un nuevo vídeo, en este caso dedicado a nuestro suscriptor Javier García, donde hablaremos de la película Cadena Perpetua. Cadena Perpetua fue una película dirigida por el director Frank Darabont, director asociado con otras novelas de Stephen King como La Milla Verde o La Niebla, protagonizada por Morgan Freeman en su papel de Red, Tim Robbins en su papel de Andy Dufresne, Bob Gunton en su papel del alcaide Norton, Clancy Brown en su papel del capitán Hadley, James Whitmore en su papel de Brooks y Jill Bellows en su papel de Tommy Williams. Cuando el personaje principal, Andy, entra por primera vez a lo que es el recinto interior de la prisión, vemos un acertado plano en el que mira hacia arriba, se gira el plano y podemos sentir esa sensación de agobio y miedo al entrar donde está entrando el personaje. Cuando Andy recibe una de sus palizas en la cárcel, Morgan Freeman, que no olvidemos que es el que sostiene toda la película a través de su narración, comenta una frase que ahora mismo os voy a leer que resume perfectamente lo que es la vida en la cárcel. Me hubiera gustado contaros que Andy ganó la pelea y que las hermanas le dejaron en paz desde entonces. Ojalá hubiera podido contaros eso, pero la cárcel no es un cuento de hadas. Él nunca dijo quién lo hizo, aunque todos lo sabemos. Uno de los momentos más importantes donde empezamos a conocer a lo que es el verdadero personaje de Andy Dufresne y Tim Robbins se trata cuando están trabajando en el tejado, escucha decir al capitán Hadley que va a recibir una herencia de $35.000. Este se queja un poco porque dice que Hacienda le va a quitar algo, a lo que Andy le pregunta: ¿usted se fía de su esposa? Y claro, el capitán, enfurecido, le coge de aquí, le pone al filo del tejado, le amenaza con tirarle si no le explica un poquito más a lo que se está refiriendo Andy. Y Andy, de una manera muy elegante y sutil, le dice que si el capitán Hadley le dona esos 35.000 euros o dólares en este caso a su mujer, no tendrá ningún problema, ya que no deberá nada a Hacienda al ser una donación conyugal, incluso que le puede ayudar con el papeleo. Lo único que le pide a cambio es que sus compañeros, la cuadrilla que le está ayudando a trabajar en el tejado, alquitranándolo, les dé un par de cervezas a cada uno. Una maravilla. A lo que Morgan Freeman, Red, añade en su narración: nos sentimos libres. Es como si estuviéramos tomándonos una cerveza realizando trabajos en el propio tejado de nuestra propia casa. El personaje de Brooks sufre lo que denominan en la película la institucionalización de un preso, lo cual quiere decir ese preso sale después de haber estado toda su vida en la cárcel, se siente desorientado desde que monta en autobús hasta que le dan una casa y empieza a trabajar, se siente perdido y al final ya sabemos todos lo que pasa. Cuando Tommy Williams le cuenta a Andy y a Red que coincidió en otra cárcel con un personaje que se asemeja al posible asesino de la mujer de Andy y de su amante, vemos a dicho personaje, a dicho sospechoso, cómo se lo comenta en la cárcel con todo oscuro, incertidumbre, no sabemos quién es, y a medida que va contando que lo conoció en un campo de golf y que los asesinó y demás, cuando llega ese momento en el que justo lo confiesa, ya vemos la cara del personaje con un montón de luz, ya sabemos realmente quién es, pues le ponemos cara y le vemos con una sonrisa alocada. Este hecho que os acabo de contar es un importante detonante en el guión de esta película, ya que provocará unas consecuencias
que todos veremos después en la película. Otro detonante muy importante, y yo creo que este es el más importante de cara a evolución del guión de Cadena Perpetua, lo encontramos cuando Andy le confiesa a Red en el patio, sentados en el suelo, le confiesa lo que quiere para el futuro. Y Red se siente muy negativo porque, claro, están hablando en la cárcel de un plan que no van a poder tener lugar, ya que para Red va a ser imposible, porque no van a salir de la cárcel hasta dentro de muchos años, y ese plan no lo ve claro. Y Andy le comenta a Red, le dice una frase muy importante que, como os acabo de decir, marca el devenir de la historia a partir de ahora, y le dice: todo se basa en una elección, Red, empeñarse en morir o empeñarse en vivir. Tras esta conversación y esta maravillosa frase, Andy, por lo visto, le pide una cuerda a otro personaje, por lo que su cuadrilla de amigos sospecha que se va a suicidar, que se va a ahorcar. Entonces Red pasa una malísima noche. ¿Qué pasa? Que al día siguiente no aparece Andy. Y para nuestra sorpresa, resulta que se había escapado. Se había escapado, señores. Toda una maravilla y todo un giro de guión sorprendente. Y todo a raíz, como os he comentado previamente, a raíz de esa conversación entre Andy y Red sobre el futuro. El director nos enseña una serie de tretas que ha tramado Dufresne, como pueden ser el cambio de un libro de cuentas del alcaide por otro que tenía Andy, el cambiazo, cuando se cambian los zapatos suyos por los del alcaide y se los pone, o cuando vemos el hueco que hay dentro de la Biblia con el martillo de gemas que le pidió a Red al principio de entrar en la cárcel. En la película vemos una escena que para mí es la que mayor sensación de libertad me ha provocado en la historia del cine, que sería cuando Andy consigue escapar y decide sentir la lluvia sobre su cuerpo. Maravilloso. Uno de los aspectos también muy importantes de guión de la película sería cada vez que el personaje de Red es sometido al jurado para ver si le dan la libertad condicional, que serían 3 escenas, y en esas 3 vemos la evolución del personaje desde que le preguntan si está rehabilitado y preparado para salir a la calle y él dice sí, simplemente un sí o una breve explicación, hasta que finalmente en la tercera escena da una lección de guión y de interpretación el personaje de Morgan Freeman, que le sirve para que por fin le den la libertad. Tras esta maravillosa interpretación de Morgan Freeman y su puesta en libertad, se le ve en el autobús, se le ve en la misma casa en la que estuvo Brooks, etcétera, etcétera. Y lo único que le va a sostener en esta vida va a ser la promesa que le realizó el personaje de Andy Dufresne. Tras cumplir la promesa de Andy y de ir a buscar lo que le había prometido, vemos una de las moralejas más importantes de la película. La esperanza es algo bueno, quizás lo mejor de todo, y las cosas buenas no mueren. Otra escena que provoca mucha sensación de libertad, aunque para mí no tanto como la que os he comentado previamente, se encontraría cuando Andy se mete en el despacho del alcaide, pone el tocadiscos, cierra la puerta y lo pone para todos los compañeros reclusos en la cárcel. En ese momento se congela el tiempo y la gente se siente libre, como si estuviera en su casa escuchando música. Película basada en el relato Rita Hayworth y la redención de Shawshank, englobada dentro de la novela Las 4 estaciones de Stephen King. Ignorada por la crítica y nominada a 7 Oscar, de los cuales no se llevó ninguno, ha estado en la lista de las 250 mejores películas de la historia en la aplicación IMDb. Incluso para los lectores de la revista Empire
hasta en una lista de películas por encima de Apocalypse Now o El acorazado Potemkin. A pesar de no ganar ninguna estatuilla, el boca a boca posterior dio lugar a que fuera la película más alquilada en el año 1995 en todos los videoclubs de Estados Unidos. Se trata de la típica película que tú entras de una manera y sales con otra mentalidad totalmente distinta a raíz de las reflexiones que nos propone continuamente, como por ejemplo, no perder nunca la esperanza. De hecho, es una película que ha servido de terapia a mucha gente que la ha visto, incluso al director Frank Darabont le han llegado multitud de cartas de gente que ha superado un montón de problemas a lo largo de su vida gracias a ver la película. Muchas gracias, cinéfagos, y hasta el próximo vídeo. Si no os habéis suscrito, por favor suscribiros, reventar el botón de like y en los comentarios me podéis preguntar lo que queráis y también, como os digo siempre, si queréis que comente alguna película, sea del género que sea y de la época que sea, no dudéis a ponerlo en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, cinéfagos.